Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Tercan Talks. Hoy tenemos el agrado y el privilegio de poder conversar con Polita Pepper desde México. Ella es directora de Canativa y también es cofundadora de la Copa Canábica Latinoamérica. Además, ha sido elegida ahora en el mes de diciembre por la revista Forbes como una de las 12 personalidades a tener en cuenta en este año 2022 en la industria del cannabis. La intención es poder conocerla un poco y charlar sobre el rol de la mujer dentro de la industria del cannabis. Hablar un poquito de cómo es la situación hoy en México y qué funciones cumplen ellos dentro de la fundación. Así que vamos a guardar ahora un ratito que se conecte Polita para poder mandarle la solicitud. Y les comentamos que si les interesa dejar algún tipo de comentario o consulta para que la leamos durante la charla, lo pueden hacer acá en el box de comentarios. Les recordamos, vamos a estar hablando desde México con Polita Pepper, directora y fundadora de Canativa. Y como les decía hace un ratito, ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 12 personalidades hispanas a tener en cuenta en este año 2022 dentro de la industria del cannabis. Bueno, aguardamos un ratito que ella se conecte. A ver si no, todavía no. También les queremos recordar que este día viernes vamos a estar haciendo un lanzamiento dentro de la Academia de Tercan de una masterclass dirigida a la comunidad veterinaria, así que también estén atentos a eso. Bueno, a ver si la podemos enganchar. No, todavía no se ha conectado, seguro en un ratito ingrese. No. Bueno, les decía, si les interesa dejar algún tipo de pregunta, vamos a estar hablando sobre el rol de la mujer en la industria del cannabis, en especial, en particular en México, pero obviamente también tener en cuenta a toda la región, como siempre hacemos en estos espacios. La idea básicamente de esta charla es, ya que Polita es activista del cannabis hace mucho tiempo, es una personalidad súper importante dentro de la comunidad y es la primera vez que vamos a poder conversar con ella, así que para nosotros es un placer poder tener este encuentro virtual y contactar a otra parte del continente, podernos contactar con otra parte del continente. Estoy pendiente a ver si la veo conectarse, pero bueno, todavía no. Así que aguardamos unos minutitos más, a ver si ingresa. Y bueno, y que nos cuente un poquito de cómo es su activismo canábico y su activismo feminista, como ella, ahora sí veo que ahí se conecta. Ahí está, a ver, un segundito. Listo. ¿Cómo ya fusiona esos dos activismos y, como les decía, cuál es el rol que ocupa hoy la mujer en la industria del cannabis en México y en el continente? Hola, Polita, ahora sí, ¿cómo estás? Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. La verdad que un gusto poder estar charlando con vos. Ahí estaba medio haciéndote la presentación y de verdad es un placer poder tener este encuentro virtual al menos, pero para poder conocerte un poco más. Qué bueno, no, yo estoy súper contenta, la verdad, agradezco este espacio, agradezco los espacios de difusión y la verdad un gusto estar contigo hoy, con toda la gente que se conecta. Yo particularmente soy súper admiradora de la cultura canábica argentina, de su feminismo, de su forma de divulgación, así que cada vez que puedo aprovechar un espacio del otro lado del mundo, ¿no? Allá en el Coño Sur, bueno, pues recontenta, imagínate. Qué espectacular, y justo en la intro también comentaba un poco de estos dos activismos fuertes de los cuales llevas bandera ya hace tiempo, y lo que quería saber es cómo si se puede saber cuál surgió primero, cómo aparecen esas inquietudes dentro tuyo y cómo después se fusionan para llevar a cabo la fundación, la asociación que tienen. Pues mira, yo creo que es un poco
como yo siempre digo, ¿no? O sea, el feminismo y la lucha por la liberación de la planta del cannabis tienen son luchas que tienen un parentesco, ¿cierto? En mi caso particular, está muy atravesada por un contexto también geográfico latinoamericano y muy particularmente mi trinchera, ¿cierto? Yo soy mexicana y soy michoacana. Y Michoacán es uno de los mayores productores de cultivos ilícitos en México. Entonces es una tierra que es como casi todo el campo de mi país y de los países productores, que está atravesada por la guerra contra las drogas y que está tomada por un estado paralelo que es el narcoestado, ¿cierto? Para entender un montón de las cosas que pasan en México, hay que poner esas figuras ambas, ¿no? El Estado mexicano, ¿cierto? Y el narcoestado. Y esta complicidad que ejercen uno con otro. Entonces eso atraviesa, como en todo el mundo, ¿cierto? La guerra contra las drogas es una guerra contra las personas y pasa en el caso de los países productores como el mío, como México, que esa guerra, aunque pasa en todos los territorios, esa guerra se inscribe en el cuerpo y en el territorio de las comunidades más vulnerables. ¿Quiénes son esas comunidades más vulnerables? Pues son principalmente las comunidades indígenas y campesinas, donde el Estado inscribe en sus cuerpos y territorios esa guerra contra las drogas, que es una guerra contra las personas, pero no es una guerra contra cualquier persona, es una guerra que está focalizada al tipo de personas, es una guerra direccionada. ¿A quién ataca principalmente esta guerra? No al narcoestado, ¿cierto? A las comunidades racializadas, a las comunidades indígenas, a las comunidades pobres, a las comunidades mujeres, a las comunidades diversas, a la población trans. Para ponerte un ejemplo claro de cómo esto es una expresión de cómo se inscribe la guerra del Estado y el narcoestado contra su propia población, te cuento dos datos súper básicos, ¿no? México mata 12 mujeres al día, 12 mujeres al día que reconoce el Estado mexicano por ser mujeres, ¿cierto? Que es lo que el Estado reconoce como feminicidio. Eso quiere decir que ayer murieron 12 mujeres por ser mujeres, hoy murieron 12 más y mañana van a morir 12 más. ¿Cuál es el país que tiene más desapariciones y muertas relacionadas con la guerra contra las drogas en los últimos 30 años? Es también México. Hay 100.000 muertos reconocidos por el Estado mexicano, consecuencia de la guerra contra las drogas, que es una guerra que es la mentira más grande de todas, ¿cierto? Llevamos 100 años contándonos que la prohibición va a generar algún tipo de cambio, ¿cierto? Cuando lo que más genera es el plusvalor de este mismo sistema, ¿no? De esta misma maquinaria multinacional, que es la producción, distribución y comercialización de cultivos ilícitos en las como drogas. Entonces, bueno, imagínate que creciendo en esos territorios ya estaba bastante atravesada por el contexto, ¿cierto? Una chica de mi barrio, de donde yo soy, de la provincia de Michoacán, de Morelia, lo que primero tiene accesible y que es tienes un compañerito no sé, yo me acuerdo en la prepa que le entregaron que es lo que está antes de la universidad, ¿no? El preuniversitario, como entregaron la cabeza del padre de una de las compañeras, entonces tu primo es chofer del no sé quién, el otro se involucra tal, porque esa es la vida de los estados productores, ¿no? De cómo se involucra y cómo la relación, ¿cierto? Que es lo que crea esta narcocultura, que es tan propia de México, de Colombia, de cómo la relación de la población con esta otra institución que viene a suplir lo que el Estado, en este caso el Estado mexicano, no da y te lo da el narco, entonces es una relación que acaba siendo parte de la cotidianidad de la vida de las personas que habitan en esos territorios. También la guerra y también la muerte. Entonces, en mi caso, tuve ese contexto un poco, ¿no? Ya nací en un territorio narco, digamos, y que particularmente produce mucha cannabis, aunque la mayor producción de ilícitos ahora en México es la amapola. Bueno, otro tema. El punto es que con el tiempo, persiguiendo mi Cannabis American Dream, migré a California, como 25 millones
de mexicanos hacemos en busca del American Dream. Entonces, bueno, yo como uno de esos 25 millones de mexicanos y mexicanos que cruzan la frontera en busca del American Dream, crucé la frontera y en mi caso el American Dream mío era el de la marihuana, ¿cierto? Así que tuve una migración muy privilegiada en el sentido que me inserté en el mundo laboral y de aprendizaje de ese lado del mundo. Después fui deportada, no precisamente por los cultivos, fui deportada por ser latina, por ser mexicana y por toda la sanción social que eso implica, ¿cierto? Así que cuando volvimos a México construimos un proyecto que tenía más que ver que es Canativa, que es esta plataforma de la que yo cofundé y hago parte, y es mi trinchera, digamos, que decidió que era mucho más importante mostrarle a la gente cómo aprender a pescar y no venderle el pescado, ¿cierto? Que eso es la apuesta de vida, ¿no? O sea, Canativa apuesta en la educación como una herramienta fundamental de la transformación social. Y ahí nació Canativa con esa necesidad y bueno, el año que entra hacemos 10 años, fíjate tú, ya como asociación civil que nos dedicamos a la divulgación, ¿cierto? La capacitación, la consultoría, la educación en la planta particularmente de cannabis y otros enteógenos. Allí, ¿no? Con el tiempo y con el ejercicio cotidiano de ya hacer territorio, ¿no? Que tipo no es lo mismo facilitar, accesibilizar, que también es súper necesario la planta o sus derivados para las personas que lo necesiten, sino incentivar al cultivo y a la autonomía, ¿no? Al ejercicio de apropiación de ese conocimiento para trabajar dentro de mi familia, para proveer lo que necesito dentro de mi barrio o dentro de mi comunidad. Entonces surgió otro tema que constantemente atraviesa mi vida, como la de muchas otras mujeres, que es la de ser mujer latinoamericana racializada en el contexto, en cualquier contexto en el mundo, ¿cierto? Pero que particularmente no me sentía muy representada por el lugar donde estaba viviendo. Entonces pasaba que eso que sentía yo era lo mismo que sentía la compañera boliviana y la compañera de Venezuela y la compañera argentina y la compañera del Uruguay cuando decíamos, bueno, está todo bien, pero en este mundo del cannabis hay una cosa como de súper blanqueamiento de la realidad, donde claro, porque esta es la industria del oro verde, donde todas las mujeres estamos y nadie, en ninguna otra industria hay tantas mujeres representando y es como, bueno, todo bien, o sea, de la frontera para allá, porque del muro para abajo la cosa sigue siendo que los cuerpos de las mujeres seguimos siendo embudos humanos, el machismo como sistema, ojo, como sistema de control de cuerpos y territorios, ¿cierto? Ante el cual el feminismo es una respuesta como movimiento social, que el feminismo es una cosmología, es una visión, es una propuesta de ver al mundo, son unas gafas que te pones para que te permita verlo de una u otra manera, que es la que diferente a la que te impusieron y te dijeron que tenía que ser. En ese sentido, pues, la lucha canábica, ¿cierto? Y la lucha feminista, para mí como mujer latinoamericana, tenían absolutamente el mismo sentido. Es decir, estamos luchando por la liberación de la planta de cannabis, que no es más que reconocer el legítimo derecho a hacer una gestión de nuestros propios consumos y nuestros propios placeres, ¿no? Gestionar de manera libre y autónoma nuestros propios cuerpos y territorios, ¿cierto? La lucha feminista, en el fondo, también es una lucha que reivindique el legítimo derecho a decidir sobre con nuestros propios cuerpos y asimismo de nuestros cuerpos como territorios. Entonces, bueno, esta inquietud que tenía yo junto con otras mujeres hace ya bastantes años que nos conocíamos por redes y tal, porque tampoco pues teníamos la posibilidad de articularnos y estar todas en el mismo país, se concretó en el 2016 que nos juntamos por primera vez, las que tuvimos la posibilidad y el privilegio, claro, de viajar y de estar ahí en Colombia, 2016, en la primera Expo Medellín, hicimos el primer foro de mujeres latinoamericanas, canábicas y antiprohibicionistas, y allí fundamos esa red, ¿no? La Red Latinoamericana de Mujeres Canábicas y Antiprohibicionistas, que si bien nos sentíamos como parte de un lugar, teníamos la necesidad de hacer ese lugar también un territorio político, porque no nos representaba toda esta figura de las mujeres, sobre todo blancas, sobre todo del norte global, que hablaban del cannabis como ese lugar inclusivo que para nosotras no estaba siendo así.
Y en ese ejercicio, ¿cierto?, de posicionarte, decir, bueno, el cannabis es entonces esta nueva panacea del oro verde, donde somos todos cool y somos todo buena onda, se invisibiliza un montón de colonización, ¿cierto?, de extractivismo y de despolitización de una discusión que es re importante, que es que la guerra contra las drogas sigue siendo una guerra contra las mujeres, ¿cierto? Una guerra con cara de mujer, una guerra con cara de pobre, una guerra con cara de favela, con cara de villa, y que no podemos sacar de la discusión del mundo del cannabis. Entonces, la Red Latinoamericana de Mujeres Canábicas surge con tres pilares fundamentales, que son el antiprohibicionismo, ¿cierto? La decolonización o el propósito, ¿cierto?, de hacer un lugar que reconozca los saberes ancestrales de nuestros pueblos y nuestras ancestrales, y por supuesto antipatriarcal, entendiendo entre nosotras y proponiéndole y compartiendo con todos nuestra propuesta, que es que el capitalismo, perdón, el patriarcado, ¿cierto? Eso es un sistema de control social, que es un sistema de control social que afecta a las personas, sea cual sea el género de las personas que formamos parte de este sistema, en el que infelizmente no escapa nadie, ¿cierto? Y de los territorios. Como control social, el patriarcado coloca, ¿cierto? Así como el capitalismo precisa de un amo y un esclavo en la fábrica para generar plusvalor, el patriarcado precisa, ¿cierto?, de imponer más vulnerabilidad sobre un grupo de personas, que además decide que esa vulnerabilidad se le deposita solo por un género, ¿cierto? Por una serie de características biológicas que esa persona tuvo al nacer, que ni siquiera tomó conciencia del lugar en la sociedad, ¿no? Entonces pareciera que el orden del mundo es ese, y esa es la realidad, ¿no? Esos son los anteojos del patriarcado. Esto es así, esto siempre fue así, este es el orden natural de las cosas. Ahí lo que viene a proponer el feminismo, y más particularmente el feminismo canábico, es, mira, acá tenemos estos anteojos donde te proponemos ver otra posibilidad del mundo, y es que las mujeres, la población trans, las personas transgénero, ¿cierto?, las poblaciones diversas, tienen también una posibilidad de ocupar otro lugar social en el mundo. ¿Y qué tal que además de ocupar otro lugar social en el mundo, en este mundo de prohibición y de guerra contra las drogas, como guerra contra las personas, qué tal si además de las mujeres tener una posibilidad de ocupar otro lugar social, también discutimos qué pasa con esas mujeres que siguen siendo las más sistemáticamente violentadas por ese sistema de prohibición y por ese sistema de control social? Ambos. El prohibicionismo es patriarcal y el patriarcado es prohibición. Ambos son sistemas de control social, de cuerpos y de territorios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En América Latina, infelizmente, siguen siendo las mujeres las que son la población carcelaria más alta en relación al consumo o delitos, consumo, tráfico, delitos relacionados con sustancias clasificadas como drogas, y además el cancelamiento de esas mujeres desarticula una familia, otro tipo de familia latinoamericana, que no es cualquier familia, ¿cierto? Esto es todo un tipo de control social direccionado. Las cárceles latinoamericanas siguen siendo depositarios de la pobreza, ¿cierto? Es allí donde metemos a la gente pobre, a la gente fea, a la gente racializada, a los que no queremos ver, de los que no queremos hacer cargo, y la cuota social la siguen pagando las comunidades más vulnerables. Dentro de estas comunidades vulnerables, además de que siempre son, digamos, las más jodidas, ¿no? En mi país, ¿quiénes son las personas cultivadoras? Son indígenas y campesinos. Ellas son las personas más vulnerables, ¿no?, que en su cuerpo y en su territorio hace ya varias generaciones atraviesan y se inscriben la guerra contra las drogas, ¿no? Estamos hablando de al menos 2 o 3 generaciones que no conocen lo que no es producir para un cártel, por ejemplo, que no conocen lo que es una autonomía de su territorio, o que no tienen otra opción que cultivar cannabis o amapola. Entonces, posicionar, ¿cierto?, la discusión de estos temas dentro del mundo canábico, que es una posibilidad, ¿cierto?, de hacer una industria diferente, pero que también es un lugar donde tenemos que reconocer y articular que precisamos hablar, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, del lugar
¿cierto? Que la legalización o el mundo canábico va a abrir y de cómo vamos a reparar esa memoria histórica, ¿cierto? No podemos articular un movimiento social que pretende o que en muchos países se está consolidando como una nueva posibilidad industrial sin discutir el tema, sin haber, digamos, ¿para qué pasamos 100 años de guerra contra las drogas y ahora no vamos a pensar en justicia social? Y cuando hablamos de justicia social, que está atravesada por el cannabis, tenemos necesariamente que hablar, que posicionar en la agenda quiénes son las personas afectadas de la guerra contra las drogas. Entonces, ¿dónde están el reconocimiento y la inclusión efectiva en nuestras políticas de industria o en nuestra perspectiva de movimiento social? ¿Dónde está esa reparación histórica y la inclusión efectiva de esas comunidades cultivadoras? ¿Dónde está la inclusión efectiva de la comunidad trans, de la comunidad diversa? ¿De qué manera vamos a reparar? Porque hay una cosa que además en Argentina tienen re claro que es memoria, ¿cierto? Y atender a la memoria tiene que ver con la reparación histórica. Entonces, verdad, memoria y justicia son cosas que tienen que atravesar o que atraviesan necesariamente los discursos cuando se posicionan esos temas. En ese sentido, pues, la lucha del cannabis o de aproximar a la gente, porque es un tema yo creo que la educación como herramienta de transformación social y el cannabis como vehículo, ¿cierto? Porque hay muchos movimientos sociales, hay muchas posibilidades a través de las cuales se puede conseguir tipo justicia social, conciencia ambiental, etcétera. Pero el cannabis es una posibilidad, además, como enteógeno y cultivo ancestral que tiene muchas posibilidades. Creo que también es un ejemplo que articula de cómo un montón de luchas y un montón de posibilidades surgen a través de esta nueva narrativa histórica de la planta del cannabis, ¿no? Estamos hablando de un momento contemporáneo. El cannabis ya fue vendido en farmacias en otras épocas, en otros tiempos, ya fue ilegal en otras épocas y en otros tiempos, pero nuestro momento histórico, en medio de una crisis social en casi todo el mundo, en una crisis económica en casi todo el mundo y de una crisis ecológica también, ¿cuáles son las posibilidades que podemos articular como comunidad canábica a través de las cuales no solo el beneficio de la abundancia económica que esta planta genera, que es verdad, sea la repetición pues sistemática de todos los otros ejemplos que tenemos, que vamos a aprender y que vamos a proponer como comunidad canábica, y yo creo que tiene que ver con la justicia social, que pasa necesariamente por la reivindicación, la reparación histórica de las comunidades históricamente vulneradas por la población y la reparación también de los territorios, ¿cierto? Eso tiene que ver con la autonomía. Y el cannabis, en verdad, para mí es una herramienta de emancipación y creo que para muchas personas, ¿no? Así que en el ejercicio, pues, de articular una propuesta y con el tiempo también de conocer a muchas compañeras, muchos compañeros y muchos compañeros, en la lucha se articulan todas estas propuestas desde los feminismos canábicos, desde las diversidades que tienen que ver no con dividir a la comunidad, ojo, tienen que ver con proponer una perspectiva distinta en la cual se propone una inclusión efectiva de esas comunidades sistemáticamente vulneradas, donde tengan la posibilidad, ¿cierto?, de tener agencia sobre su persona, sobre su territorio y sobre su producto, en el caso de las comunidades indígenas cultivadoras también, por ejemplo. Entonces creo que, ay, hablé un montón, No, me está... No, me vienen, ahora después te agarrate porque tengo preguntas que estoy agendando en la cabeza terribles. Y bueno, así fue como llegué a todo. No, lo que, ¿sabes qué? Venía pensando bastante lo que venías conversando y como que haces hincapié en esto de la reparación histórica, que es algo que sinceramente en todos los conversatorios que hemos tenido como que no ha surgido, y me parece súper interesante y como que importante para que pueda seguir fluyendo como que toda esta energía y
Y me parece que el rol del feminismo tiene que ver también con esto, con una sensibilidad para poder tener en cuenta estos temas que por ahí el patriarcado dentro de la industria canábica es como más de arrasar con toda esa bonanza, ¿no? No pensar digamos, en esa reparación. Y por ahí esa sensibilidad feminista es importantísima de la mujer, digamos, de todos los que consideren tener esa energía feminista para poder aplicarla en esto. Me parece que es muy importante poder reparar todo el daño que se ha hecho en todo este tiempo. Sí, y yo creo que es un momento histórico también, ¿no? Creo que hay un movimiento, o sea, el feminismo en el mundo está viviendo un momento histórico como de mucha efervescencia, pero que creo que el feminismo latinoamericano, particularmente en los últimos años, está dando toda una manifestación distinta de propuestas como movimiento social y de cómo se integra con otros sectores, ¿no? Vimos y yo nos emocionamos con la marea verde de la Argentina, que sin duda sentó un precedente mundial de la cantidad de personas que convocó, ¿cierto?, para salir a reivindicar el legítimo derecho de la mujer decidir sobre su propio cuerpo. Imagínate tú, después del 2020 seguimos en esa. Entonces sí, es que es medio absurdo, pero es así. Entonces, no No, sé. y los índices de mortalidad, de asesinato, de criminalidad, no son solo en México, y lo debes Sí, saber. es Acá en brutal. Argentina también mueren, Sí, sí, América Latina matan. es de hecho tipo territorio campeón de feminicidios, bueno, al menos que reconocidos y documentados, los que se documentan, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que Totalmente. también que es una cosa que la guerra de los estados, ¿cierto? Se inscribe en el cuerpo de las mujeres y en los territorios de sus poblaciones más vulnerables, ¿cierto? Entonces, de cómo hacerle frente a un cambio social tiene que ver con el reconocimiento y la agencia de esas personas. Ahora, por ejemplo, que se discute la legalización del cannabis de uso adulto, recreativo, según cada estado como le llamen. De hecho, no considerar a todas las personas que durante los últimos 100 años de prohibición están jugándose la vida, sus cuerpos y sus territorios, es hacer como que esos 100 años de historia no han pasado. Y los últimos 100 años y los últimos particularmente 30 años de guerra contra las drogas, ¿quién inscribió en su cuerpo la prohibición? Son y siguen siendo las comunidades racializadas, campesinas, indígenas, pobres, mujeres y población diversa, ¿cierto? Entonces, de cómo darle la vuelta a eso tiene que ver primero con que reconocer tipo la participación legítima de estas comunidades con un otro lugar, que es que de la misma manera se está proponiendo ahora en otros estados, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Canadá, este concepto que es bien interesante, que es legacy, cannabis legacy, que tiene que ver con reconocer a los agentes que construyeron la industria antes de que fuera legal. Entonces, listo, cuando nos damos cuenta que la persona que conoce mejor al mercado del cannabis y que tiene una lógica de estrategia y de distribución en el mercado ilegal es una persona de valor para la industria, cuando se reconoce que ese cultivador que tiene 20 años haciendo semillas, trabajó 20 años bajo el delito de narcoproductor o de traficante y ahora lo llamamos master grower, ¿me entiendes? O breeder, ¿cierto? Entonces es reconocer la agencia de esos personajes, su legitimidad y su participación histórica que están permitiendo y posibilitando sobre sus penas de cárcel, sobre sus muertos, ¿cierto? Sobre sus territorios y sobre sus cuerpos. Estamos montando ahora una legalización. Entonces es no solo interesante, sino es de mucho valor para el mundo del cannabis incorporar esos saberes, incorporar esa cultura heredada, esa gente de legacy que tienen un valor que aportar y que ahora más que nunca hay que dignificar. El trabajo de las personas cultivadoras de cannabis es un trabajo que tiene que ser dignificado como cualquier otra profesión. Asimismo, el estratega de distribución, al que llamamos dealer, asimismo al que hace la lógica del packaging, que ahora va a ser, no sé,
¿cierto? Entonces, todas esas personas que han arriesgado sus cuerpos, sus territorios, su vida y su libertad, tiene que ser reconocida y dignificada. Entonces, en ese sentido, la propuesta del feminismo también es ese momento histórico donde ambas luchas coinciden y coinciden de una manera muy particular en América Latina. O sea, el feminismo latinoamericano ahora está en su etapa más rabiosa, cierto, más efervescente, mostrándole al mundo cada vez más cosas. Y eso tiene que ver con la resistencia histórica. ¿Quiénes son los países, cierto, que están siendo más atravesados por eso? Y cuando la gente se cansa en un punto dice, bueno, listo, chao, yo no tengo más nada que perder y voy a salir a darlo todo en la calle porque mi hija tengo una posibilidad distinta. Bueno, no es una realidad muy distinta a la desde las comunidades campesinas en la Sierra Mexicana que dicen, bueno, listo, chao, no tengo más posibilidad que venderle al cártel y no tengo más posibilidad que cultivar marihuana porque otra cosa no me deja dinero y tengo que producir tantas toneladas por semana para este cártel y no hay otra posibilidad, se acabó. ¿Cierto? Entonces, hay tanta resistencia, ¿cierto? Hay que justamente es de esos entornos, ¿no? De nuestras geografías latinoamericanas que salen esos movimientos también que están reivindicando luchas tan legítimas donde se atraviesa de una manera muy diferente lo que es el cannabis, ¿cierto? O sea, México no es Suiza, Argentina no es Suiza. Entonces, las propuestas de cómo se atraviesa la producción y la industria del cannabis, evidentemente en nuestros países latinoamericanos no van a ser las mismas. Así que es una cosa de incorporar también a la discusión del cannabis no solo las propuestas feministas, sino conversar como movimientos articulados, ¿no? De qué maneras efectivamente vamos a garantizar que esa industria tenga justicia social donde además tengamos un lugar nosotros, que no sea un espacio que se abra únicamente para la producción multinacional, donde no haya un lugar con el mismo reconocimiento y dignidad para nuestros propios territorios y productores y productoras, ¿no? Sí. No, te quería... ¿Y vos cómo te proyectás, digamos, esto en la realidad en el día a día, en los próximos 2 años? Si querés en México, en principio, ¿cómo proyectás ese rol que debería de ocupar más, digamos, el campesino o toda esta gente que nombraste perfectamente que necesita tener esa reivindicación? ¿Cómo lo imaginás? ¿Lo imaginás que va a ser factible o que por ahí las multinacionales de afuera que vean esto como un negocio que antes apostaban a otros negocios, ahora que ven que el auge es el cannabis, se metan y como se lleven puesto todo lo que había? Sí, pues separando un poco lo que yo quisiera a lo que a la realidad, ¿no? Más 2 años que estas cosas Sí. simplemente se mueven de lentejita. La verdad es que México tiene discutiendo esa ley, por ejemplo, de cannabis de uso adulto, no sé, creo que los últimos 3 años y de verdad no sé para cuándo. En lo que yo sí apuesto más y que veo es en esos movimientos, los movimientos de las comunidades, ¿no? El ejercicio de las personas que entre ellas se organizan en su propia comunidad, ya sea esta una comunidad indígena, campesina de productores, que hoy por hoy hay comunidades indígenas y campesinas de productores de cannabis que están diciéndole al Estado, ¿no? Al Estado colombiano, por ejemplo, que ya pasó en Colombia, que también tiene una historia parecida de producción de ilícitos con la de México, y tienes grupos de comunidades indígenas organizadas que le dicen, ¿sabes qué, Estado? Durante 30 años ¿no? inscribiste tu guerra en nuestros cuerpos, nuestros territorios, entonces nos tienes entre paracos, entre militares, el Estado y el narco, y ahora sacaste una ley de cannabis donde no nos incluye. Chao, nos organizamos entre nosotros, entonces articulamos cooperativas indígenas de productores, hacemos nuestra propia organización y entonces pasamos de ti, Estado, y conseguimos participar de alguna manera, aunque no sea la que legítimamente les correspondería por reparación histórica, en el mercado del cannabis, ¿no? En México, de otra manera, porque digamos que acá todavía no tenemos ley, también hay comunidades campesinas que se están organizando y creo en eso, ¿no? Creo en el grupo, en los clubes canábicos que existen.
a pesar de que no tenemos una ley, creo en las articulaciones de los movimientos que interrelacionados van sumando cambios, porque es verdad que la población, que la sociedad civil organizada en nuestros países, en la Argentina, en México, en Colombia, incluso en Uruguay, que está todo legal, la población social va mucho más avanzada que las leyes y que nuestros representantes, ¿cierto? Nosotros somos quienes estamos construyendo en el cotidiano qué es el mundo canábico en México, qué es el mundo canábico en Argentina y cómo nos articulamos el hecho de que nosotros hoy día, tú y yo, estemos teniendo este intercambio, estemos compartiendo desde la Argentina hasta México, hablando de estas perspectivas, tiene que ver con una realidad cotidiana de cómo nosotros, ¿cierto?, articulamos ese mundo para hacernos lugar en este mundo. Entonces, apuesto por eso. Coincido absolutamente. Apuesto por la articulación de comunidades y colectivos y colectivas que entre ellos se van haciendo espacio y reconocimiento para el ejercicio legítimo cotidiano, legítimo que no legal, cotidiano, de ejercer la gestión de nuestros territorios y nuestros cuerpos. Entonces, apuesto a que la comunidad del cannabis converse con otros movimientos sociales, converse más con la academia, converse más con el arte, converse más con la tecnología y que nos vayamos haciendo un lugar, ¿cierto?, entre que sea reconocido y legitimado por la propia sociedad civil. Es allí porque las leyes son un montón, es verdad que es súper necesaria la ley, ¿cierto? Y que da una libertad y un privilegio importante también, ¿cierto? Pero las leyes son un montón de normas que se inscriben en las instituciones sociales. Y nosotros hacemos que esa ley sea válida cuando la incorporamos en nuestras acciones cotidianas, ¿cierto? En nuestra vida, cuando nosotros vamos en la calle escondiendo el porro y con la paranoia de que vengan los ratis porque nos van a agarrar, nosotros estamos incorporando, acuerpando esa ley, ese miedo, ¿cierto? ¿De qué manera podemos hacer eso? Por eso yo apuesto por la educación, por eso es mi trinchera, porque la transformación social va a partir de tener el conocimiento y el conocimiento es el poder, ¿cierto?, de articularnos entre nosotros para cambiar nuestra realidad cotidiana. Entonces, mi pregunta, además de que la ley va a venir y hay que seguirla empujando, y hay que seguir marchando, y hay que seguir empujando por todos lados, mi pregunta es de qué manera nosotros, comunidad canábica internacional, vamos a articular, independientemente de las leyes, posibilidades, espacios e intercambios para nosotros, que legitimemos y que hagamos válidos, ¿no? Entonces, para mí la reflexión que te devuelvo va, ¿cómo vamos a hacer estos 2 años para articular movimientos, para articular colectivos, para articular proyectos, para articular con la academia, para articular con el medio del arte, con el mundo de la tecnología, con la ciencia? ¿Cómo hacemos para llegar a esos lugares y tener un lugar de reconocimiento y dignidad que merecemos, ¿no? Yo creo que ahí está. Totalmente. Y sabes qué, yo creo que esa es la respuesta porque así es como se vino hasta ahora. O sea, articulando de a poquito, en la clandestinidad, con las leyes en contra, jugándose la libertad, la vida. Igual no se pudo frenar porque lo que viene de raíz, de abajo, de semilla y crece en la sociedad y en la cabeza de la gente, se educa y aprende, después es muy difícil. Se va a tener que acoplar y es lo que está pasando. Los gobiernos y los estados se terminan teniendo que acoplar porque ven que ya el empuje social es tan grande y el negocio también es tan grande y muchos no se quieren quedar afuera. Y ahí es donde, bueno, me parece que estos espacios, lo que vos hacés, lo que haces desde Canativa y lo que hacen un montón de asociaciones, fundaciones, grupos en toda Latinoamérica es fundamental. Pero para mí, lo que necesitamos en estos 2 años es conectarnos más, tender más puentes, creer que en equipo se trabaja mejor, en la región se puede trabajar mejor, y no ser tan egoísta a veces de un propio emprendimiento, de una propia fundación, sino que necesitamos unirnos mucho más para poder alcanzar a más gente y educar más. Y después lo otro creo que viene en consecuencia, ¿no? Sí, yo creo que sí, súper estoy de acuerdo contigo y mi apuesta es la comunidad. Yo creo que la planta del cannabis es una planta de la comunidad y para la comunidad, ¿cierto? Entonces, aprender
a crecer en comunidad es un reto de todos nosotros, ¿no? Y empezar a cambiar nuestras propias lógicas también, ¿no? A decolonizar esa lógica de la comunidad y pensar, no sé, yo ahora tuve la suerte de estar en Argentina a fin de año y de participar de la primera expo que no fue en COVID. Y es como, Argentina es un país que tiene una cultura canábica impresionante. Hace 20 años, este año, la Copa del Plata cumple 20 años. Hace 20 años estaban haciendo la primera Copa Canábica en Argentina. Y si hace 20 años estaban haciendo una Copa Canábica es porque existía el sustrato social y el Adri, que es un punky loco, suficientemente loco para hacerla. Hace 20 años, ¿cierto? Hoy por hoy en Argentina tienen una cosa que yo admiro mucho, que es como que no tienen el privilegio, que al mismo tiempo, no sé si es tan privilegio geográfico, de que los juguetes todos no les llegan. Hasta allá no llega nada, es re caro todo, el dólar es una locura. Entonces, ¿qué hace la pobla argentina? Inventa todo, todo. Hay absolutamente todo lo que te puedas imaginar hecho por colectivos, por empresas, por comunidades argentinas, pero tecnología de luz, tecnología de sustratos, sustratos, nutrientes, iluminación, médicos, propuestas educativas, hay todo. Entonces, si decolonizamos también nosotros en el ejercicio de comunidad canábica ese pensamiento y pensamos, bueno, en lugar de, ¿por qué no invitar a una marca argentina a que venga a participar? ¿Por qué no Exacto. meter esa promoción en nuestras redes? ¿Por qué no, tipo, intentar apoyar esta cosa de la región, ¿cierto? ¿Por qué no llamar al compañero Total. chileno o al compañero, al único compañero que trabaja el cáñamo, que está en Argentina, que tiene un emprendimiento? Bueno, entonces, ¿por qué no vamos con eso? ¿Cierto? Entonces, creo que también la apuesta de cómo hacernos un lugar, como lo que venías diciendo hace un rato contra la multi, difícil, ¿cierto? Como en todas las otras áreas, pero ¿cómo hacemos para garantizar nuestro lugar digno de participación en la industria del cannabis? Tiene que ver con el reconocimiento regional de la comunidad y la articulación regional, ¿no? Va a ser, y entonces va a ser mucho más, digamos, un ejercicio, yo creo, mucho más productivo. Entonces, decir, bueno, vamos a articular con los proyectos latinoamericanos que ya tienen el nivel, ¿cierto? Que ya tienen la calidad, que ya tienen la experiencia, que ya tienen, entonces llamémoslos, articulemos con ella, conversemos entre nosotros de qué manera mi plataforma impulsa la tuya y entonces pruebo tus marcas y tus nutrientes para sacar en mis tutoriales en lugar de estar alimentando esa dinámica pues colonial de necesitar ahora entonces las empresas del norte global para que alimenten nuestros proyectos, ¿cierto? Para después nosotros seguir alimentando los suyos. Que está bien, es una posibilidad, ¿no? Pero hay otras, como la de reconocer en igualdad de importancia a los proyectos regionales que ya tienen niveles absolutamente maravillosos, ¿cierto? Entonces, creo que articularnos como comunidad y abrir nuestra comunidad al diálogo con otras comunidades, que es una cosa que también nos hace mucho bien. La diversidad es quizá la característica Totalmente. Y principal. como vos decís, sectorizar, ¿no? Sectorizar la industria, sí. Sí, coincido también, acá por ahí tecnología o el avance de un montón de material para la industria, pero bueno, no tenemos un clima que favorece el cultivo todo el año, que sí tienen otros países, y hay otros que están más avanzados en el know-how porque tienen muchos más años de experiencia, como puede ser Uruguay. Entonces, como unificar y sectorizar la industria para que cada uno haga lo que mejor hace, pero tengamos un resultado final regionalizado. Creo que ahí podemos volvernos mucho más sólidos. Y también creo que la única manera de competir o de hacernos competitivos o de estar integrados dentro de la industria sin estar en una multinacional es volvernos indispensables para ellos. Y es lo que vos decís, o sea, el cultivador que tiene 20 años de experiencia, que lo está haciendo un campesino, tiene 20 años de experiencia contra una multinacional que tiene que venir a comprar el know-how, necesita una persona que sepa de cultivo. Y ahí es donde nos hacemos más fuertes, porque si nosotros estamos unidos, van a tener que venir y van a depender de nosotros. Eh, Exactamente. ¿Y sabes qué? Que eso de hecho pasa. Las empresas multinacionales, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Farmacielo, que llegó a Colombia y se compró un medio Cauca,
Bueno, listo, y trajeron a sus super agrónomos y hicieron toda la vaina repro, le metieron plata y el primer cultivo se les pudrió de botrytis porque ellos no saben cultivar en el Cauca. ¿Quién sabe cultivar en el Cauca? Es la gente del Cauca. ¿Quién sabe cultivar cannabis? Son los cultivadores de cannabis. Entonces ahí está el reconocimiento y la legitimidad de nuestro gremio. O sea, el cultivador de cannabis tiene que parar, dejar de ser un trafica y que tiene que ser reconocido como un profesional del cultivo, porque si lleva 20 años cultivando o 10 y solo cultivó cannabis, es un profesional. Entonces, en lugar de ponerle la etiqueta de trafica, vamos a reconocerle y darle su legítimo lugar. Y esta gente, de hecho, estos proyectos necesitan gente que sabe de su lugar, que entiende del territorio, ¿cierto? Que va a ir haciendo la adaptación